Dios les bendiga, amados niños. Estamos aquí, su maestra Odalis, junto a ustedes, para llevar la lección número 10, la lección de la escuela bíblica. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor que dice en Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La lección de hoy vamos a ver la valentía de Pedro y de Juan. Vamos aquí a verlo, niños, la valentía de Pedro y de Juan. No siempre es fácil defender la verdad de Dios. Sin embargo, con la ayuda de Dios, todo es posible. Esta lección, la emocionante historia de la oposición que Pedro y Juan enfrentaron al proclamar las buenas nuevas de Cristo. Aunque ellos eran ordinarios, estaban llenos del Espíritu Santo y pudieron defender la verdad. Cuando Pedro y Juan anunciaron las buenas nuevas de Cristo, sucedió algo muy emocionante, pero a la vez aterrador. Presten atención y así sabrán lo que pasó en la historia de hoy. Leímos el versículo clave que se encuentra en Hechos 4:29 y vamos a decirlo, que concede a tus siervos que todo de nuevo hablen tu palabra. Concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Habrá niños valientes que proclamen la palabra del Señor en estos momentos, que le hablen a sus padres, a sus tíos, a sus familiares, sobre lo grande y poderoso que es el Señor. Y vamos a ver una palabra bien importante en la lección de hoy, que es valor, que es valentía. Ser valiente significa no dejar que el temor te detenga. Los niños son muy valientes cuando participan en la casa del Señor, cuando cantan, cuando leen la palabra y cuando predican. Aunque sientas temor, haces lo bueno, lo recto y lo correcto delante de Dios. Nuestra historia bíblica de hoy trata de la valentía de Pedro y de Juan. Pedro y Juan predicaban. ¿Quién recuerda lo que pasó una vez en el templo? Que había un hombre que estaba como un hombre cojo y fue sanado. Sí, un hombre cojo fue sanado. Mucha gente se reunía para ver al cojo que ahora podía andar. Pedro y Juan hablaron a esas personas acerca de Jesús y los milagros que hacía Jesús. Pedro y Juan les pasó algo que no quisiera que nos pasara a nosotros. Por predicar la palabra del Señor fueron arrestados. De pronto unos hombres se acercaron, eran los líderes y guardias del templo y estaban muy enojados. No querían escuchar acerca de Jesús y arrestaron a Pedro y a Juan. Pero hoy en día nosotros tenemos libertad para hablar del Señor Jesucristo, para predicar su palabra y no seremos arrestados. Por lo menos en nuestro país, en nuestro lugar donde vivimos, en Puerto Rico, en Aguas Buenas, no seremos arrestados por hablar la palabra del Señor. Así que niños, ten la libertad de hablarle a otros niños acerca de Jesús. Pero pasó algo en la cárcel. Una noche en la cárcel, los guardias encerraron a Pedro y a Juan en la cárcel. ¿Cómo te sentirías si te arrestan sin ninguna razón? ¿Hicieron Pedro y Juan algo malo? El predicar la palabra del Señor no es nada malo.
es buenísimo. Eso nos va a ayudar a llegar algún día a que mucha gente crea en el Señor. No, solo hablaron acerca de Jesús. Ellos hicieron algo muy correcto. Entonces, el día siguiente, los guardias llevaron a Pedro y a Juan ante los líderes del templo. Lo acusaron porque predicaban acerca de Jesús. ¿En nombre de quién y con qué poder sanaron a este hombre?, preguntaron. Este hombre fue sanado en el poder de Jesús, dijo Pedro. Los líderes religiosos no sabían qué hacer. Sabían que Jesús había realizado un gran milagro al sanar a este hombre cojo, pero no querían que más personas creyeran en Jesús. Nosotros queremos que los demás crean en Jesús, pero estos hombres no querían que creyeran en Jesús. No querían que Pedro y Juan predicaran el evangelio. Entonces tuvieron una gran idea. Llamaron a Pedro y a Juan para comunicarles su decisión. Y vamos a ver qué pasó. Tienen una advertencia, le dijeron. No queremos que hables más de Jesús, ni enseñes más acerca de Jesús, advirtieron los líderes. ¿Creen que esa orden resultó? ¿Creen que causó algún efecto en Pedro y en Juan? Escuchen lo que respondieron Pedro y Juan. ¿Crees que debemos obedecer antes que a Dios? ¿Debemos obedecerte? No, nosotros obedecemos a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. No podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces Pedro y Juan no tenían miedo de los líderes. No tenían miedo de ser arrestados. Nuevamente seguirían hablando de Jesús. Si a ti te sucediera lo mismo, ¿seguirías hablando de Jesús? Pues claro que sí, maestra. Seguiría hablando de Jesús. No hay nada más maravilloso que hablar de Jesús. Entonces, Pedro y Juan fueron a orar con los hermanos en la iglesia. Se fueron al templo a orar. ¿Qué creen que oraron a Dios ese día? Ellos pidieron a Dios que los ayudara a ser más valientes y que pudieran seguir testificando de Jesús. Imagínense el contratiempo, la situación que tenían ellos, pero ellos nunca dejaron de hablar de Jesús. Ellos confiaron en Dios y siguieron hablando de las maravillosas historias, milagros que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Dios es maravilloso, niños. Y hoy en día te digo, miren lo que tengo aquí. Que Dios tiene una armadura para cada uno de nosotros, para protegernos. Pero una de ellas, yo la tengo aquí, te la voy a enseñar. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra defensa. La palabra del Señor es la que nos guía. La palabra del Señor es la que te va a permitir ser muy valiente y hablarle a otros de lo que Jesús tiene contigo y conmigo. De lo que ha hecho contigo y de lo que ha hecho conmigo. Nunca dejes de hablar de Jesús. Sé valiente. Búscale. Y ahora, niños, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que sea nuestro guía. Señor, estamos delante de tu presencia dándote gracias porque me has permitido, Señor, de hablar de tu palabra a los niños maravillosos de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que ellos sigan creyendo en ti, que sean muy valientes para hablar de tu palabra a sus amigos, a sus familiares. Que ellos puedan confiar, Señor, que tú has de hacer un milagro, que
que cuando tenemos dificultades tú estás con nosotros, que cuando tenemos salud estás con nosotros, pero que cuando estás enfermo, Señor, también estás con nosotros y nos permite, Cristo amado, buscar de tu presencia y ser sanado para testificar lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias por cada niño que escucha tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has protegido a su familia y los has protegido a ellos, Señor. Y ahora, Señor, estamos aquí, Señor, implorándote, Señor, que tú nos protejas, Señor. Que en esta pandemia no haya nada ni nadie que nos pueda separar de tu presencia, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos así a cantar un coro, niños. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Porque aquí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Porque aquí manda Jehová. Dios les bendiga, niños. Nos vemos pronto. Sigan hacia adelante. Muy valientes hablando del Señor. Los amo. Dios les bendiga.